Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo conversatorio que forma parte de nuestro ciclo de conversaciones públicas para conmemorar los 100 años del nacimiento del muralismo mexicano. En esta ocasión, nuestra charla a tratar lleva por título Siqueiros, el vanguardista europeo convertido en el muralista incómodo. Agradecemos a la Secretaría de Cultura, a través del Instituto de Bellas Artes y Literatura y el Museo de Arte Moderno por el conversatorio que nos convoca hoy. Doy la bienvenida a nuestras dos investigadoras que como parte de sus pesquisas académicas se han abocado a la estancia juvenil de David Alfaro Siqueiros en Barcelona, lo que nos da luz sobre la formación de uno de los más prestigiados muralistas. Esta tarde nos acompañan Montserrat Galí. Ella es historiadora del arte por las universidades de Barcelona, Zagreb y México, en donde obtuvo su doctorado. En la Ciudad de México fue profesora en la Universidad Iberoamericana, también en la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde también estuvo a cargo de publicaciones y difusión cultural. Al frente de dicho departamento fundó en 1981 el Premio de Fotografía Antropológica. Entre 1989 y 1994 fue directora del Museo Universitario del Chopo. También se ha desempeñado como investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla y como coordinadora del posgrado en Historia del Arte de la UNAM, con sede en Puebla. Forma parte del Seminario Nacional Musicat, Música de las Catedrales, siendo coordinadora de la sede regional Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su eje de investigación principal es la historia del arte, pero su trabajo dialoga con otras disciplinas, en especial la antropología, la música y los problemas del patrimonio. Por otro lado, se interesa en las relaciones culturales y artísticas entre México y Europa, en especial Francia, Alemania y Cataluña. Investigaciones que explican los flujos e intercambios culturales. Bienvenida, Montserrat. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Asimismo, nos acompaña Viridiana Rivera. Ella es licenciada en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de México y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Sus áreas de interés se enfocan en la relación entre arte y política en casos como el fascismo italiano, el racismo argentino y comparativas entre el manifiesto de Filippo Tommaso Marinetti y los de Siqueiros. Ha escrito artículos de divulgación académica en la revista Quixé, proyecto editorial del cual fue coordinadora y cofundadora editorial. Asimismo, fue coordinadora editorial del libro Siete Miradas al Comercio en México, fungió como gestora cultural en la Fundación Gendavici, actualmente es docente en Historia e Historia de México en la Universidad Tecnológica de México, además de ser creadora de contenido didáctico en Tec México y asesora académica del curso de Historia del Arte en la Universidad Lux, trabajando actualmente en la maquetación del curso de Arte de México. Bienvenida, Viridiana. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, Montserrat, comenzamos contigo. Le comentamos a nuestro público que tú has escrito un texto que lleva por nombre Siqueiros en Barcelona, 1920-1921, la gestación de vida americana y de 3 llamamientos a los artistas de América. Nos encantaría en este sentido conocer tu punto de vista sobre cómo se da la transición de Siqueiros de ser considerado un joven artista de vanguardia al muralista más incómodo de los 3 grandes. Una buena pregunta. Bueno, lo primero fue, como ya dijiste en el currículum, que me interesan mucho las relaciones entre México y Europa en general y Cataluña en particular, porque, bueno, mi familia es de origen catalán y mi licenciatura la hice en Barcelona, y dio la casualidad de que en mi casa había oído hablar mucho de unos personajes que acompañaron a Siqueiros en su aventura de la revista. Y claro, en un momento dado, cuando empecé a tener datos concretos sobre, bueno, la revista, pude lograr una copia, que es bien difícil, por cierto, en México. Pude, bueno, en algunas vacaciones, viajes, empezar a averiguar, por ejemplo, un dato tan interesante como de su paso por Barcelona, de que el mural que pintó en la preparatoria, ¿no?, del obrero, ¿cómo se le llama exactamente? Entierro obrero, sacrificado. Se dijo siempre que está inspirado en el entierro de un obrero en Barcelona, ¿no?,
que murió por las balas fascistas, asesinado, etcétera, etcétera, o prefascistas, ¿no? Porque era la época de la dictadura de Primo de Rivera, todavía no la de Franco. Y entonces, como Siqueiros, como todo el mundo que hace memoria, y él más, que era fabulador por excelencia, dije, ¿será? Y bueno, de ahí empecé a sacar hilitos y a preguntar, por suerte, porque resulta y da la casualidad que todos fueron como un poco hilitos esos que fueron apareciendo, ¿no? Que me permitió reconstruir el ambiente en el cual cayó Siqueiros al llegar a Barcelona, que para mí es algo no menor, ¿no? Porque aunque está la influencia con Italia, que Viviana nos hablará de eso, ¿no? Es evidente que algunos de estos artistas, a ver, el manifiesto lo firma Siqueiros, o siempre se le ha atribuido a Siqueiros, pero como también nos explicará Viviana, y yo añado aquí a Torres García y a Barradas, a Rafael Barradas, están en las inspiraciones de estos artistas. Y la prueba es que es un llamamiento a los artistas de América, porque nadie ha pintado todavía un mural y la escuela mexicana no existe todavía, ¿no? Entonces se piensa a nivel continental, ¿no? Que fue una dimensión que siempre tuvo Siqueiros, ¿no? Eso es muy importante. Entonces yo creo que esa justamente dimensión americana, él la adquiere en contacto durante pues, casi un año con Torres García y Barradas. Y da la casualidad de que Torres García fue profesor de dibujo de la escuela de mi abuelo. Y da la casualidad, y lo conocía y contaba anécdotas muy simpáticas, en un momento en que Torres García había tenido un quiebre político muy importante, ¿no? Que no tendré tiempo de explicar, pero en el artículo de la revista explico que es el quiebre político en Cataluña, que sigue todavía entre el novocentismo o noucentisme, que está reflejado en algunas de las revistas que después se verán, ¿no? Y a la muerte más bien dicho, a la muerte del presidente de la Generalitat, que sostenía el novocentismo, ¿no? Entra en pugna, las fuerzas políticas catalanas entran en pugna, porque hay dos versiones que no puedo explicar, pero un poco se explican, que es la noucentista, que tiene que ver con el mediterraneísmo y las corrientes italianas y francesas, y una corriente que sostenía que el pasado de Cataluña no está en la mesura, el equilibrio, las formas, clásicas, ¿no? Por eso se le llama mediterraneísmo en algunos países, el Novecento en Italia, sino que está en la Cataluña medieval, es decir, en la Cataluña cristiana. Y en un momento, por la muerte de un personaje y la defección, que aquí me parece muy importante decirlo, el alma intelectual de todos estos movimientos y peleas fue Eugenio Dors, un personaje teórico del arte, gran crítico del arte, que, como todos los personajes que después se inclinaron por el fascismo, ha sido barrido de la historia. Pero fue un personaje importantísimo en Cataluña, importantísimo en España, importantísimo internacionalmente, respecto de esas posiciones. Una que es la modernista, a la que se va a adherir finalmente el arte fascista, no lo olvidemos, ¿no? Claro, explicando Viviana nos va a poder explicar eso mucho mejor, ¿no? Y la otra corriente que va a acabar triunfando en Cataluña momentáneamente, que es el Art Nouveau o modernismo. Es decir, para que todo el mundo tenga una idea clara, Gaudí. Gaudí es la quinta esencia de eso. Hace iglesias, se inspira en el arte medieval, patata. Y después, cuando eso se termina con el fascismo franquista, la obra de Gaudí, yo lo vi, es totalmente abandonada. Se podía entrar a los edificios de Gaudí, como Pedro, por tu casa.
Nosotros jugábamos a subir a las torres de la Sagrada Familia porque ni cuidador había, lo cual era una locura, porque el niño solo subiendo hasta allá arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está, que a mí siempre me ha interesado mucho, y aquí terminaría un poco, nada más hablaría de otro personaje, que hay una relación entre estética y posiciones políticas y formas artísticas, ¿no? Maneras de concebir el arte y corrientes artísticas, ¿no? Entonces el fascismo, Viviana nos explicará, dio a luz corrientes muy interesantes, pero que han sido como con la escoba debajo de la alfombra, ¿no? Ocultas. ¿Por qué? Porque después vino el fascismo y todos los horrores, ¿no? Eso le pasó a Eugeni Dors. Abandonó Cataluña, todo su proyecto de la Cataluña clásica, que vimos, por cierto, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, llegando a la antorcha por Ampurias, la ciudad griega de Cataluña por excelencia, ¿no? Todas las inauguraciones fueron, yo diría, un homenaje oculto a esa Cataluña griega, ¿no? Frente a esa Cataluña, vamos a decir, más progre, más rompedora aparentemente, pero en el fondo más conservadora, más cristiana, ¿no? Que es finalmente Gaudí, que sí es rompedor en la técnica, pero en su espíritu es un místico, ¿no? Entonces toda esa mezcolanza, sin darse cuenta seguramente, porque lógicamente Siqueiros conoció a Eugeni Dors y conoció, bueno, era contertulio, ¿no? De Barradas y de Torres García, que rompió estrepitosamente con Eugeni Dors justamente en ese momento. Entonces, ¿cómo no se pudo enterar? ¿No? Porque sí fueron la gente que le dio cobijo. Bueno, ¿y quién era esa gente que le dio cobijo? Anarquistas. Salvat Papasseit era anarquista. Y el ideólogo de ese grupo era un personaje que después se exilió en México, San Blancat, todo el mundo lo conoce como San Blancat, que fue ni más ni menos que el tutor de mi madre. Es decir, hasta el punto de que cuando estalló la guerra civil le dejó su estudio de abogado. Y desde luego que la metió a la CNT, ¿no? Que era anarcosindicalista. Entonces, yo de esa gente he oído hablar toda la vida, de las excentricidades de Torres García, de cómo se peleó con Eugeni Dors, como mi abuelo que también se peleó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que me empezó a caer el 20 y dije, caray, a ver, hay influencias italianas, hay influencias fascistas, sí, claro, de la estética fascista, pero por otro lado, al haber ese rompimiento, ¿qué es lo que hace Siqueiros? Se va con los anarquistas. Se va con los anarquistas, ¿no? Y por eso yo incluso digo que aunque él después fue miembro del Partido Comunista, yo digo que lo fue para disimular un poco y para no decirse anarquista, que era peor que ser comunista, porque yo digo que el acto anarquista por excelencia, aparte de toda su vida, que es un acto anarquista de Siqueiros, ¿no? Es el intento de asesinato de Trotsky. Es que esto solamente se le ocurre a un anarquista. Digo, claro que los comunistas lo odiaban, pero el acto en sí de un artista, es que yo creo que si lo hubiera conseguido hubiera dicho, ¿no? El acto artístico por excelencia, ¿no? De un artista es matar a un traidor, ¿no? Hubiera sido capaz de decir una cosa así, porque era capaz de decir esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi primera posición un poco a partir de, bueno, como está de moda la egohistoria, pues puedo contar un poco cómo hacemos la historia. La historia la hacemos muchas veces a partir de esos recuerdos, de esas experiencias, de esas cosas que te han contado, ¿no? Desde pequeño, de quién era Salvat Papasseit, quién era
¿no? Que eran gente extrema, ¿no? El mismo San Blancat era un hombre reconocidísimo, incluso rico, ¿no? Y se la jugó y acabó pobre en el exilio en México, ¿no? O sea, sí eran gente extrema. Entonces, bueno, pues aquí termino. Muchas gracias, Montserrat. Es muy interesante que conectes a Siqueiros con los artistas uruguayos Barradas y Torres García, a quienes publica precisamente en la revista Vida Americana a la que aludes, considerada la primera revista de vanguardia en México, que se publica en Barcelona, y en donde también aparece este texto de Eugeni Dors, precisamente sobre esta visión clásica de Cataluña. Viridiana, en tu caso, tu investigación de posgrado se enfocó en la primera etapa mural de David Alfaro Siqueiros en relación con el primitivismo artístico y la construcción del discurso plástico del mito del Estado, justo cuando viene regresando de Barcelona, bueno, de Europa. ¿Cómo abordarías esta misma pregunta sobre los años mozos de Siqueiros en su periplo europeo y su paso a ser uno de los llamados tres grandes? Respecto a lo que comentas, me gustaría primero, antes de ir al contexto de la Barcelona vanguardista que ya perfectamente Galí nos acaba de desarrollar y que a mí me permite cimentar y fundamentar justo lo que voy a desarrollar a continuación, me gustaría justo no olvidar que México previo a la Revolución Mexicana ya es un México modernista, es un México en donde la modernidad artística ya está proliferando, ¿no? Indudablemente. Entonces, recordando, ¿no? A ese joven artista moderno, aprendiz de la Escuela de Bellas Artes y que al igual que Diego Rivera, él ya estaba explorando nuevas tendencias de creación plástica del arte moderno de finales del 19 y de los primeros años del 20 y que bueno, como buen alumno de doctorado que tuvo especial interés en difundir sobre el impresionismo y en el mismo contexto del México se estaba difundiendo en la cultura visual el Art Nouveau y el Art Deco, pues bueno, ahí ya tenemos a un Siqueiros moderno, totalmente, ¿no? Ya tenemos a un artista, a un joven artista moderno, pero bueno, en esa primera etapa todavía no lo podríamos definir como vanguardista, ¿no? O sea, hablando en términos estrictamente estéticos de la distinción entre arte moderno y vanguardia, ¿no? Indudablemente, y en eso concuerdo totalmente con Galí, el temperamento vanguardista lo va a desarrollar en Barcelona, indudablemente. O sea, y esto es previo al manifiesto del sindicato, ¿no? Que, bueno, a continuación voy a desarrollar un poquito más sobre esa transición que nos preguntas. Pero sí, ese temperamento vanguardista lo va a desarrollar en Barcelona, indudablemente, ya teniendo en cuenta este contexto que nos desarrolla Galí de una Barcelona que su vanguardia se va a vincular directamente con las vanguardias políticas que se están desarrollando en ese contexto. Además que en mi estancia en Barcelona me tocó el movimiento separatista y bueno, o sea, ahí es donde pude comprender que necesariamente cuando llega Siqueiros ahí a Barcelona, se va a empapar de ese temperamento vanguardista político-artístico que se está desarrollando. Además, bien, Galí nos comenta que en ese momento, cuando el proyecto de Vida Americana, que es en donde demuestra su principal fundamento vanguardista, junto con el manifiesto que publica ahí y, bueno, lo desemboca en ese dibujo del sastre Kennedy, naturalmente ahí vemos ese desarrollo de vanguardia en sintonía con todo el contexto que la misma Galería de Dalmau, ¿no? Que tanto Galí como tú, Carlos, lo desarrollan en sus textos de Vida Americana, pues bueno, esa Galería de Dalmau es una galería activamente de vanguardia, ¿no? Y va a estar totalmente activa, incluso hasta va a recibir a Marcel Duchamp, por ahí lo leí con Natalia de la Rosa. Entonces, es una Barcelona que frente a Madrid y, bueno, podría considerarse como un centro artístico equiparable a París, ¿no? A París, que en ese momento también estaba desarrollando ampliamente su vanguardia, pues bueno, ahí indudablemente podemos ver ese desarrollo vanguardista. Ahora, me gustaría recapitular dos tendencias de estudio que se han desarrollado
sobre vida americana y sobre cómo es esa vanguardia, ¿no? Nada más voy a rescatar dos porque hay varios estudios, ¿no? De Mari Carmen Ramírez, Héctor Olea, pero me gustaría recalcar estos dos que voy a desarrollar a continuación. Y el primero de ellos es el de Natalia de la Rosa, en donde afirma que Vida Americana, el proyecto editorial en conjunto, más el manifiesto de los 3 llamamientos de orientación actual a los artistas escultores de la nueva generación americana, que es así como lo nombra Siqueiros, más el dibujo y también los caligramas de Salvat Papasseit dentro de la revista, son un estudio de las formas de Cézanne. Y bueno, dentro del contenido de Vida Americana hay alusiones a Cézanne. Y bueno, también esa red conceptual que bien comenta Natalia de la Rosa, que es el conjunto de Vida Americana, también aborda el revisionismo al cubismo por parte de Gino Severini, que también está presente en la revista, y la relevancia de la máquina en la búsqueda de nuevas formas de creación plástica, pero desde el enfoque de Francis Picabia. Ahora sí que en contraste, ¿no? Pero también en cierto diálogo, Carlos Segoviano analiza este proyecto de Vida Americana en su deuda con el futurismo italiano, en tanto que en el manifiesto vemos el llamado a los artistas, ¿no? Y también el deseo de establecer una vanguardia internacional, porque, o sea, hay que recordar que el primer futurismo italiano es internacionalista, se vuelve italiano e italianista y nostálgico del Imperio Romano cuando se acerca al fascismo italiano. Pero el primer futurismo es internacionalista, siguiendo un poco ese temperamento universalista del marxismo, ¿no? De estos movimientos más desapegados a la nación. Posteriormente ya el futurismo va a ser más nacionalista. Y bueno, también hace esa comparativa entre Vida Americana y el futurismo italiano Carlos respecto a la idealización de la incorporación de la máquina y el dinamismo en los métodos de creación plástica, ¿no? Entonces, o sea, tanto la postura de Natalia de la Rosa como la de Carlos Segoviano encuentran pues justo ese enfoque de vanguardia que, si recordamos a Peter Bürger, ¿no? En Teoría de la Vanguardia, explica que la vanguardia es una mediación entre el sistema artístico y el conocimiento de la realidad. Para los vanguardistas ya no va a ser necesario que el arte exprese emociones, ya va a ser una lente activa en donde va a hacer brotar realidades implícitas y no va a buscar un sistema canónico, que bueno, ahí con Bürger podemos debatirlo un poquito porque, o sea, con los manifiestos son bien programáticos los vanguardistas, o sea, tanto el futurismo italiano como el surrealismo, como incluso el Dada un poquito sí tiene programa dentro del manifiesto. Ahí van a crear su propio sistema canónico, ¿no? Frente a la crítica que hacen a los académicos. Y bueno, ese va a ser el sistema artístico que va a proponer no solo Siqueiros, como bien apunta Galí, va a ser Siqueiros en diálogo con sus colegas catalanes, con Diego Rivera, que anda por ahí en su etapa cubista, revisionista del cubismo, con Mario de Zayas, con Joaquín Torres García, que bueno, es uruguayo, pero tiene raíces catalanas indudablemente. Y bueno, o sea, es un sistema de vanguardia artístico muy cercano a la vanguardia de Cataluña, ¿no? Y bueno, ahí pues es la etapa vanguardista. Y reflejado en el mural de los elementos o del espíritu de Occidente, y en el mural de San Cristóbal, que es un mural que casi nadie hace caso. De hecho, sería bien interesante hacer esa relación entre el San Cristóbal y nuestra imagen actual, este caballete donde aparece con la cabeza, esta persona en escorzo y con la cabeza de piedra. O sea, el antecedente es el San Cristóbal de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí los estudios lo han relacionado con el proyecto vasconseliano, pero muy poquito hacen alusión al llamamiento de orientación actual al manifiesto. Pero, o sea, ella aplica directamente el sistema artístico que se desarrolla en Vida Americana. En los elementos vemos el trabajo de la geometría a través de la síntesis de la forma del elemento del agua, del fuego, de la tierra, del viento. En los murales laterales
vemos también el trabajo o la relación al clasicismo, ¿no? Que Mari Carmen Ramírez dice que este desarrollo que hace en 3 llamamientos es un clasicismo dinámico. Pues bueno, eso lo vemos tanto en los elementos como un poquito en los murales laterales ascendentes, ¿no? Del primer piso al segundo. Y bueno, obviamente también hay diálogo con la pintura metafísica, que bueno, también lo recuperan de Carrà, ¿no? Que también hace aparición en este contexto, ¿no? Y acá todavía no vemos a un Siqueiros escandaloso o incómodo, ¿no? Hace falta que subamos unos escalones de ese mismo lugar de la Escuela Nacional Preparatoria para ya ver una primera fase del Siqueiros incómodo. Una primera, porque la segunda, pues ya bien lo comenta Galí, va a tratar de enmascarar su anarquismo, ¿no? Porque sí, yo también concuerdo con ella en ese sentido. Ya yendo hacia el segundo piso, ya vamos a ver las ideologías, el temperamento y el estilo de vida subversivo. Incluso él mismo en el Coronelazo dice que él eligió en la Escuela Nacional Preparatoria ese espacio escondido de las escaleras porque nadie se atrevió a trabajar ese espacio, pero bueno, eso es a posteriori, ¿no? O sea, seguramente fue el lugar que le tocó, pero supo resolver muy bien su trabajo plástico ahí, a la encáustica, ¿no? Y ya en el segundo piso de la Escuela Nacional Preparatoria vemos ese mural del entierro del obrero sacrificado que comenta Gali, pero también vemos otros elementos iconográficos donde ya va a incorporar la hoz, el martillo, la estrella, ¿no? Estos iconos socialistas, ahí ya se va a ver la militancia socialista, ya va a empezar esa primera etapa incómoda para el contexto, ¿no? Porque el socialismo era una ideología mayormente rechazada, que después se incorpora dentro de la institución política en México es otra cosa, pero en esta década del 20 incomoda bastante. Y bueno, ya en el 24, cuando publica el Machete y en él publica el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores en el 24, bueno, ahí ya hasta dirigiéndose como camaradas a los lectores, ahí ya se va a ver, ¿no? Ese Siqueiros incómodo en su primera fase, ¿no? Antes de que atentara contra la vida de León Trotsky, esta primera fase ahí está presente. Entonces, yo siento que esa es la transición. La podemos ver en la Escuela Nacional Preparatoria, simplemente subiendo las escaleras, ahí se nota, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, esa es mi réplica. Qué interesante la revisión que nos haces de Siqueiros en relación con movimientos de vanguardia como el cubismo, el futurismo, la pintura metafísica, aparentemente opuestos, pero mezclados de una manera tan creativa por Siqueiros, y el naciente dadaísmo, como el propio muralista lo llama en su manifiesto de Barcelona, a la par de que también nos menciona los programas políticos artísticos que son los manifiestos. También te agradecemos mucho cómo nos describes este cambio pictórico, ideológico en San Ildefonso. Hoy una serie de murales un tanto olvidados por quedar separados de la antigua Escuela Nacional Preparatoria y que forman parte actualmente del Museo de la Luz. Siguiendo con esta línea de pensamiento, Viridiana, en términos de vanguardia, para ti, ¿cómo es que confluye precisamente su papel de Siqueiros como militante político con el arte que produjo? Muy bien, bueno, obviamente vanguardia y militancia política van de la mano. O sea, esa es una de las características que también desarrolla muy bien Peter Bürger en teoría de la vanguardia, ¿no? Y bueno, él relega un poquito al futurismo italiano por esa etapa incómoda del fascismo, que bueno, en ese sentido también era bastante vanguardista el fascismo italiano, las cosas como son, sin ser adeptos a la ideología, las cosas como son, era un modernismo, ¿no? Pero sí, o sea, esa figura de militancia política en consonancia con su producción plástica va a estar de la mano. Ya desde 1923, que de hecho cuando escribe con Jean Charlotte en el seudónimo de Juan Hernández Araujo, ¿no? En El Demócrata, ya empieza a escribir tanto la incomodidad con la academia, con el imperio del impresionismo, porque así denomina al impresionismo como
como parte del imperio que no ha permitido la experimentación dentro de vanguardia, etcétera, y el academicismo opresor, ¿no? Porque usa literalmente estas palabras. También comenta que la Revolución Mexicana va a ser una sanadora, ¿no?, de estos males, tanto del imperio del impresionismo como del academicismo opresor. Ya ahí comienza a hablar de la importancia del nacionalismo, que después él lo nombra como mexicanismo, ¿no?, que ese sería el mejor orientador intelectual para las artes plásticas. O sea, ya desde ahí ya vemos una mezcla del discurso que viene por parte del socialismo, o sea, aludiendo a la palabra imperio, el oprimido, ¿no? Ahí ya vemos asomándolo, que bueno, obviamente es coautoría con Jean Charlotte, que también totalmente militante de los movimientos de izquierda en ese momento. Pero por otro lado, o sea, ahí todavía hay una parte del retorno al orden que comenta Mari Carmen Ramírez en su estudio, porque en ese artículo en especial del cual estoy haciendo paráfrasis, dice que es necesario que el pintor de los muros deba pegarse a la técnica mural de los italianos, es decir, en los preceptos de Cennino Cennini, que él todo el tiempo va a estar explicando y afirmando en el Coronelazo, en sus múltiples entrevistas que están en la Sala de Arte Público Siqueiros. Ahí va a decir que ese apego al mural, a la técnica mural de los italianos va a ser importante, ¿no?, en este periodo del arte nuevo. Y obviamente se va a referir también a los artistas del Renacimiento, ¿no?, a Giotto. Y también pienso, o sea, la verdad sí pienso muy, muy personalmente, y eso lo desarrollo en mi tesis de la maestría. Voy a rescatar lo que dice Galí respecto al retorno a los murales de la época medieval como parte de las nuevas técnicas de vanguardia que se van a proponer tanto en Barcelona, y eso lo vemos con Joaquín Torres García y sus murales de la Generalitat, y de ahí va a tomar escuela también Siqueiros y un poquito Rivera. O sea, van a retomar ese diálogo en los elementos, o sea, esa frontalidad de la figura de los elementos. Yo, incluso en mi tesis yo hice esa comparación, ¿no?, entre ese mural respecto a los murales románicos que se rescataron en la década del 20 justo. Entonces, bueno, ahí vemos sí una militancia política en su primera fase y cómo va a repercutir técnicamente en ese arte nuevo, ¿no?, que se va a proliferar del 23 al 24, ¿no?, que es la primera etapa mural, del muralismo, ¿no? Ya en ese año del 24, un año después, cuando sale el Machete, cuando sale el Manifiesto, obviamente, pues esa militancia política se va a reflejar en el repertorio iconográfico, ¿no?, que ya habíamos comentado, en el entierro del obrero sacrificado, que por ejemplo ahí comenta Galí, que hace referencia al entierro de un obrero catalán. Otros estudios afirman que se trata de Felipe Carrillo Puerto, pero bueno, o sea, entre lo que primero afirma Siqueiros y luego que él mismo se refuta, pues bueno, ahí es complicado determinar de quién se trató, pero se trata de un obrero, eso es lo importante, ¿no?, que en tanto arquetipo del socialismo, el obrero ahí está presente dentro del tema. Y bueno, ahí vamos a ver en ese mural del obrero sacrificado, en el ataúd vamos a ver una hoz, un martillo, el mismo tipo de factura del cuerpo humano lo vamos a ver también en ilustraciones del Machete, ¿no?, donde habla del desarme de los campesinos. Entonces, realmente ahí está la sintonía, no la podemos separar, ya desde 23 y 24. Y posteriormente, cuando él participa en la Guerra Civil Española, que crea su mural colectivo junto con otros artistas que vienen en el exilio, justamente el mural del retrato de la burguesía del 39, vamos a ver la sintonía entre la experimentación plástica, el manejo del espacio, el uso de materiales que rompen con esa tradición italiana que él había defendido en un inicio, incorporando la piroxilina, y bueno, usando la teoría del montaje cinematográfico y fotografía de guerra, de la guerra civil. O sea, la fotografía la va a usar para algunas escenas que van a pintar. Bueno,
ahí también ya se ve directamente la militancia política en sintonía con la propuesta plástica, ¿no? Y bueno, estos desarrollos que hace Paola Uribe, pues bueno, son muy importantes en ese sentido. Y entendiéndolo de esa forma, Siqueiros lleva a la vanguardia no solo a su quehacer plástico, sino también como un style life, como un estilo de vida. Porque a lo largo de los años, tanto en México como en el exilio, Siqueiros va a estar escribiendo manifiestos teórico-plásticos, políticos, y bueno, algunos de ellos pues son los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva en el 32, que me parece que en ese momento estaba, si no mal recuerdo, estaba en Los Ángeles, en la guerra y arte de guerra del 43, en plena Segunda Guerra Mundial, hacia la transformación de las artes plásticas en el 34, la arquitectura internacional a la saga de la mala pintura en el 54, es decir, va a llevar ese ícono de la militancia política en tanto la utopía del hombre nuevo por medio de la figura del artista, ¿no? Lo pienso de esa manera. Y bueno, en ese sentido, a Siqueiros lo podemos mantener y sostener a lo largo del siglo XX como un hijo de los modernismos. Bueno, hasta aquí, pues yo concluiría mi participación. Muchas gracias, Viridiana. Es increíble cómo nos acercas a esta relación indisoluble entre pintura y política en Siqueiros, que justo se consideraba un artista militante, como nos describes desde el sindicato, su participación en este sindicato de trabajadores, obreros, pintores y escultores, hasta la creación del polémico mural del sindicato de electricistas, precisamente con los exiliados españoles tras la guerra civil. En ese sentido, Montserrat, también nos gustaría saber cómo piensas tú en estos términos de vanguardia, precisamente cómo confluye el papel como militante político con el del artista. Bueno, quisiera hacer una pequeña nota, no corrección, simplemente nota, pero que me parece significativa por la personalidad de Siqueiros, que es el tema del entierro, ¿no?, del obrero. Y yo creo que este obrero, por lo que conozco de la Barcelona de esos años, no era comunista. El comunismo era muy minoritario en Cataluña, era anarquista. O sea, ese fue uno de los grandes problemas que ya tuvo siempre Cataluña con el resto de España. Cataluña tenía en eso, digamos, hermandad con Andalucía, ¿no? Cataluña y Andalucía eran los grandes focos anarquistas, uno en el campo obrero, y los obreros en el sentido de manufacturas, y el otro en el campo, o sea, en el campo agrícola, ¿no? Entonces, pero en el resto de España sí eran comunistas, ¿no? Y hay una cosa que me llamó la atención. Si no recuerdo mal, porque no tengo a mano el libro, él dice en su biografía que él pronunció un discurso, ¿no? Y un poco podría eso indicarnos que ese discurso fue un poco el que lo obligó a irse, digamos, ¿no? Bueno, esa es una primera nota. En ningún periódico de Cataluña de esta época aparece Siqueiros y el discurso. Y el único que podría tenerlo, y habría que ver si está escaneado, curiosamente, el periódico más radical obrero era La Solidaridad, justamente la Soli, que le llamaban, ¿no? La Soli era anarquista. Y de la Soli no quedó ningún ejemplar en Cataluña, porque toda la gente que lo tenía lo quemó, lo destruyó, porque tener la Soli en casa era ser anarquista y ni te preguntaban, ¿sí? Te ponían en el patio de tu casa y te mataban. Entonces, la única colección de La Solidaridad, que hay que ver si está completa, está en Ámsterdam o en La Haya, ¿no? Hay que buscar en internet. Hace unos años no estaba escaneado. Yo pienso que ahorita puede ser, ¿no? Entonces, si la Soli no lo trae, pues es otro invento de Siqueiros, ¿no? Él no pronunció ningún discurso. Entonces, porque además él no se movía en movimientos obreros. Y otra anotación que creo que Natalia de las Rosas, que lo leí hace mucho tiempo, ¿no? De Natalia, que también entra al movimiento intelectual, cultural de Cataluña. Yo creo que justamente le falta esa parte de la egohistoria, ¿no? Es muy fácil poner etiquetas, era no sé qué, era no sé cuánto. Les voy a poner otro ejemplo. Ángel Samblancat,
ese abogado y escritor y diputado y traductor, hablaba 7 lenguas perfectamente. Bueno, era un genio que heredó el despacho de abogado de mi madre. Mi madre, cuando lo conoció desde pequeña, que era huérfana y vivía con unos tíos, siempre lo identificó como masón. Dice, yo creo que eran masones, mis tíos y San Blancar, y que de ahí se conocían. Pero ya cuando va creciendo y empieza a trabajar en el despacho de San Blancar y estudia Derecho, se da cuenta que no, que es anarquista, y más cuando estalla la guerra. Y ahí se quita la máscara de masón, ¿no? O de comunista, que era menos peligroso, ¿no? Y se pone la anarquista, ¿no? Y es un teórico del anarquismo y en la guerra civil, y se tiene que exiliar. Bueno, esos 2 apuntes. Y el tercero, que creo que es el que a Natalia de la Rosa no vio, es que justamente ese mural que pintó en el Palau de la Generalitat se llama La Cataluña Eterna. Ojo, ¿eh? Y fue programado totalmente por Eugeni Dors. Y es una pintura clásica. Como pintó en su casa de Montrafort, en Tarrasa, porque la escuela de mi tía estaba en Tarrasa, pintó también unos murales preciosos de estilo etrusco. Ajá. Ahora, justamente Eugeni Dors, al caer en desgracia y irse a Madrid y adherirse, digamos, a las corrientes fascistas, digamos, pierde fuerza política en Cataluña, y el siguiente presidente de la Generalitat es ni más ni menos que el teórico del modernismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, tapen ese mural, que es el programa de Eugeni Dors, y vamos a pintar una cosa medievalista. ¿Sí? O sea, ahí se ve exactamente esa pugna, ¿no? Y cómo los estilos reflejan esas situaciones políticas, ¿no? Y claro, eso sí no lo has vivido, porque yo de ese tema, comidas y reuniones dominicales con mi abuelo, oí hasta, ¿no? Porque mi abuelo lo tenía atravesado a Eugeni Dors porque considera que es un traidor, ¿no? Y se pasó a Franco, fue el gran teórico del arte de Franco. Increíble, ¿no? Entonces yo ese tema lo he vivido, ¿no? Y he vivido desde pequeña, entonces conozco estos matices, ¿no? Que claro, una persona que viene de afuera, por mucho que estudie, difícilmente va a encontrar, ¿no? Bueno, estos como 3 apuntes desde mi perspectiva, que es la de Barcelona, ¿no? Y ahora me hablas del vanguardismo. Y yo, del vanguardismo, me preguntaste, ¿no? Del muralismo y el vanguardismo. Sí, ¿no? Sí, la confluencia del vanguardismo artístico con el político en Siqueiros, y bueno, y todo este ambiente tanto en Cataluña como en México. Con el político porque a ver, aquí también una nota a pie de página que hay que tomar en cuenta. El primer muralista europeo, antes de todos los que hemos mencionado, es Louis de Chavannes. Y algunos historiadores que conocen bien la historia de la pintura y del muralismo europeo y francés lo señalan. Son los primeros claramente murales con un programa político, los de Louis de Chavannes en los edificios públicos de Francia, ¿no? Antes o terminando el siglo XIX. Y que muchos muralistas posteriores se inspiraron en él, ¿no? Lo digo porque, claro, seguro que los vio Siqueiros. ¿Cómo no los iba a ver? Es una obra importantísima en ese momento, ¿no? Entonces habría que ver un poco más la influencia de Louis de Chavannes y sus murales y su relación con la política, ¿no? Bueno, dejo esas notitas europeas ahí al pie de página. Bueno, yo creo que el muralismo en sí no es vanguardia, el muralismo es más viejo que la peperina, como dicen los argentinos. O sea, hay muralismo desde los egipcios y los... A ver, el muralismo ha sido una forma de expresión artística,
Ahora, lo que a mí me gustaría señalar y recomendar, que aparece también en esa revista, es una nota que aparece al margen, que es una entrevista que yo le hice, y espero con eso explicar y ubicar la importancia de Siqueiros en el contexto internacional. Siqueiros es muchísimo más importante a nivel internacional que mexicano. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que porque Siqueiros justamente fue más internacionalista y porque es más atrevido y más propositivo, ¿no? Por ejemplo, le hice una entrevista a Agustín Ibarrola sobre Siqueiros y la gráfica mexicana a raíz de una visita que hizo a México, que expuso en el Chopo cuando yo estaba, y es impresionante. O sea, verdadera devoción por Siqueiros, ¿no? Porque casi no habla de la gráfica mexicana, desde luego que habla y de la importancia y la influencia de la gráfica mexicana en la Europa de aquellos años, ¿no? Algo que tampoco hemos, los mexicanos, o sea, no nos gusta cacarear el huevo, no sé, tienen que venir extranjeros a decírnoslo, ¿no? Es increíble. Y yo creo que es por eso, porque Siqueiros es incómodo. Y Rivera, no, porque nos da esa imagen de mexicanismo y de estampitas y de niñas con guaraches, ¿no? No, ¿no? Es más, Siqueiros se atreve a decir que el arte indígena son fantoches, que son cosas horribles, y que el arte popular es una vacilada. Y yo leí un texto de Siqueiros en el Museo de Culturas Populares cuando se inauguró en Coyoacán, y era también como una especie de conversatorio, y estaba Raquel Tibol y se indignó de tal manera que se fue, me dejó con la palabra en la boca. ¿Cómo podía yo decir de Siqueiros? Porque bueno, pues ahí la que decidió que era el muralismo mexicano, la escuela mexicana, el artista que representaba, ¿no? Era Raquel Tibol, que por suerte evolucionó mucho, ¿eh? Gracias a Dios. Bueno, a Dios no, porque yo no creía en Dios. No sé gracias a quién. A su esposo que le tenía una paciencia tremenda. Bueno, la cosa es que yo creo que es la hora, bueno, ya empezó. Yo siento que eso empezó en los 80, en que los artistas mexicanos empezaron a cuestionar, ¿no? La escuela mexicana, empezaron a interesarse sobre todo por Orozco, ¿no? Por el expresionismo de Orozco, y sobre todo por las propuestas vanguardistas y atrevidas. En ese sentido, ese mismo libro de cómo se pinta un mural, pues ha tenido una repercusión internacional impresionante, ¿no? Y aquí hay gente que ni sabe que existe ese libro, ¿no? Y todos sus experimentos, que como dice Viridiana, experimentos visuales en un espacio pequeño, en una escalera, ahí sí le creo yo a Siqueiros. Probablemente por ser ya incómodo le dieron ese rincón, que por cierto es muy simpático de Era Vasconcelos. Dice, hablando de cómo están desarrollándose las pinturas, ¿no? Dice, Siqueiros está pintando, dice, unos murales que nadie entiende, ahí misteriosos con unos caracoles y quién sabe qué, ¿no? En la escalera esa, o sea, a ver, pero respeto también por Vasconcelos, que le dice, muy bien, tú pinta lo que quieras, ¿no? Yo no lo entiendo, no me gusta, a mí me interesa, pero pinta lo que quieras, ¿no? O sea, ese fue un mérito de Vasconcelos, sin duda, ¿no? Y creo que Siqueiros se lo reconoce, ¿no? Pero es muy simpático lo que dice Vasconcelos también en sus memorias, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece sobre todo el momento rompedor, por decir algo, y no sé si ahí se quieren ustedes unir, es cuando en 1923, no, perdón, en 1923, pinta la América tropical en California. 32. Sí, esta pintura que pareció que había desaparecido, pero se ha rescatado parte. Ahí es donde él dice, a ver, vamos a utilizar los materiales actuales. Entonces, voy a hacer un mural sobre cemento y voy a utilizar, ¿sí?, los aparatos de pintura automotriz, ¿no? O sea, ya pasamos la época de, o sea,
el pincel también era una herramienta, ¿no? Y todos los elementos que utilizaron digamos, ¿no? Muralistas del Renacimiento, utilizaban herramientas, las herramientas que tenían en su época. Entonces yo no voy a seguir pintando murales, ¿no? Con el yeso y el no sé qué, no sé cuántos, y dejar que medio se sequen y después. No, cemento y pintura autógena, ¿no? Entonces, yo creo que ese para mí, y es un momento muy, muy inicial, ¿no? Porque el pobre Rivera llega y pinta ese mural del aduanero Rousseau, ¿no? Que Siqueiros le dice, oye, Diego, eso no es lo que hablamos en Europa, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Aquí el Pantocrator y las musas y la selva tropical del aduanero, o sea, por Dios, ¿no? Y el mismo Vasconcelos dice, no, pues de México no tiene ni idea, ¿no? Y lo manda a viajar por el sur, por Oaxaca, por Tehuacán, le dice, a ver si te enteras de qué país estás, ¿no? Entonces son dos personalidades distintas, con dos, yo creo que dentro de todos los aparentes ensayos, ¿no? O tropiezos, o errores inclusive, ¿no? Que tuvo Siqueiros a lo largo de su obra, intersecciones, ¿no? Le podemos hacer miles de críticas desde el punto de vista como muy físico, ¿no? Muy estético. Pero desde el punto de vista artístico, yo siempre he pensado que era un genio en el sentido ese de ensayar, ¿no? A ver, ¿estamos en la vanguardia o no estamos? ¿No? Entonces, si estamos en la vanguardia, asumimos todo. Asumimos las técnicas, asumimos los materiales, ¿no? Y asumimos el momento político, ¿no? Y ese momento político es difícil, confuso, violento, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial sabemos que es un verdadero trauma, ¿no? A nivel de la gente pensante, de los intelectuales, de los partidos políticos en todo el mundo, ¿no? Como lo había sido la primera, ¿no? Que fue en cierta manera también el detonador de muchas vanguardias. Entonces, yo pienso que Siqueiros, su gran justamente valor fue ubicarse en la realidad política de su época, cosa que Siqueiros no se ubicó, se acomodó, ¿no? Esa es la gran diferencia. Siqueiros se ubicó y luchó hasta el final. Y efectivamente estuvo en la cárcel muchas veces. Mi madre y su hermano y una amiga traían una carta de París, de unos amigos de Siqueiros de París, de recomendación. Y cuando llegaron a Veracruz, a mí me encantaba platicar eso. Dice, fuimos a la comandancia del puerto nosotros muy felices porque pues no sabíamos muy bien quién era, ¿no? De un gran artista mexicano que nos... y le dijo el comandante, mire señorita, mejor guarden esta carta porque este señor está en la cárcel, ¿no? O sea, se la pasaba en la cárcel, ¿no? Y bueno, al final sí salió de la cárcel y lo recibió muy amable y todo. Pero era así. O sea, llegaron a Veracruz y le dijeron, no, señorita, no, este señor sí está en la cárcel. O sea, ¿cuál era la imagen que había en México, no? De que ese señor siempre estaba en la cárcel, ¿no? Bueno, entonces, pero por su militancia política, que como dice muy bien Villana, nunca estuvo desligada de su praxis artística, ¿no? Y yo creo que ahí es el gran valor también, ¿no? Que se le reconoce. Bueno, además, otro hito que caería un poco dentro de lo nuestro, pero no tanto, cronológicamente, es su workshop, su taller en Nueva York. ¿A dónde se va él? No a Nueva York. Digo, no a París, se va a Nueva York. Voy a decir una palabra incómoda. ¿Saben cómo les llamaba Siqueiros a algunos refugiados españoles que eran muy académicos, tradicionales? Las putas de París. Porque dice, o sea, esa gente no tiene la menor originalidad, ni va a París y cree que ya alcanzaron el cielo, ¿no? Él no, se va al país de los rascacielos, los elevadores, ¿no? El metro, la vida trepidante, las luces, ¿no? De Broadway, etc. O sea, es un
un hombre moderno, que asume la modernidad. Nada de Campos Elíseos y Museo del Louvre, ¿no? O sea, eso está bien, ¿no? Pero él no elige. El momento de ponerse a trabajar y a proponer, por ejemplo, el famoso, ¿no? Este chorreado, etcétera, que va a incluir en Pollock, algo que aquí no reconocíamos, hasta que en Alemania le hicieron la gran exposición. Pollock Siqueiros, Siqueiros Pollock, ¿no? Hasta ese momento nadie reconocía también, ay, sí, la influencia de Diego Rivera en Estados Unidos, pues sí, en el mercado norteamericano, ¿no? Pero quien realmente influyó, ¿no? En las nuevas corrientes, ¿no? Del abstraccionismo norteamericano, pues los Siqueiros, ¿no? Entonces quieren más vanguardismo, o sea, ¿no? Y sobre todo en Pollock, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, a mí me interesa mucho esa parte como internacional, ¿no? De Siqueiros. Entonces, bueno, no sé si he contestado un poco. No, muchísimas gracias, Montserrat. Nos has ofrecido vastísima información. Es muy preciso este contraste que haces entre ese primer mural neoclasicista de Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar, en la antigua Colegio de San Ildefonso, frente a los que hace Siqueiros en Los Ángeles en los años 30, donde ya comienza a usar la pistola de aire, utiliza cemento para pintar los frescos, y luego se va a Argentina y, como nos has dicho, también a Nueva York, y comienza a utilizar la piroxilina. Otras cosas de las que nos has mencionado, sin duda debió haber visto en el Panteón de París los murales de Puvis de Chavannes, aunque yo creo que sobre todo es Diego Rivera quien se deja marcar por ellos en los también olvidados murales de la Secretaría de Salud, que es un edificio muy próximo a la sede del Museo de Arte Moderno. Y algo que además me ha causado mucha emoción es la interesante reflexión al paso del tiempo que ambas nos ofrecen sobre el mural del entierro del obrero, pensado por Viridiana en relación con Julio Antonio Mella, y en tu caso, Montserrat, con un anarquista europeo, lo cual nos abre rutas enrarecidas por el propio Siqueiros, dado que era proclive a reescribir su propia historia. Y creo que además es interesante platicarle, por ejemplo, a nuestro público que Sergei Eisenstein retoma este fresco del obrero muerto para una toma de su gran obra inconclusa Viva México. Y bueno, en toda esta revisión historiográfica que nos haces de Siqueiros, ya para cerrar, precisamente, ¿cómo podemos pensar, más allá de sus polémicas, el peso de su trabajo artístico el día de hoy? Montserrat, por favor. Mira, desgraciadamente estoy en mi convento de Puebla y, y, y no he estado tan al corriente de la pintura reciente o del arte reciente, ¿no? En México, porque el que hace más ruido pues han sido las instalaciones y todo ese tipo de cosas, pero que como siempre pues hay cosas valiosas. Ay, 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 ya llegué a mi límite, ¿no? Hay cosas valiosas y hay cosas que son experimentación, punto, ¿no? Y son una manera de ver el camino, etcétera, ¿no? Y además el arte contemporáneo está muy marcado por los premios, por las becas, por el mercado, ¿no? Estos son condicionantes muy fuertes. Y yo creo que será con un poco más de perspectiva, ¿no? Que vamos a poder ver quiénes realmente fueron buenos. Porque, a ver, alguien dijo, solo hay dos clases de arte, el bueno y el malo. Bueno, me parece exagerado en el sentido de que cada época tiene también, ¿no?, sus parámetros. Pero es cierto, en cierta manera, ¿no? Es decir, no porque sea vanguardista o no sea vanguardista, ¿no? Va a ser bueno o malo, ¿no? Pero eso lo ves con el tiempo, ¿no? Yo por eso creo que la antigua premisa esa de que a los museos solo entran los artistas muertos, me parece interesante. Primero, porque los directores de los museos no tienen que batallar con el ego de los artistas, pero aparte, dejando esa broma aparte, es precisamente esa perspectiva, ¿no?, la que te permite decir,
pues sí. Cuando digo entrar a un museo me refiero a una colección del museo, ¿no? No a que haga una exposición eventual, ¿no? O parcial de su obra o conmemorativa, etcétera, ¿no? Yo creo que sí nos hemos precipitado también y por eso los museos están en crisis, ¿no? Porque sí, el vanguardismo y la experimentación los ha puesto en crisis, ¿no? Y ahora no saben exactamente dónde están, ¿no? Ni qué tienen que hacer, ¿no? Ese es un fenómeno y cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, los museos de arte me refiero, ¿no? Porque hay otro tipo de museos que yo creo que cumplen y tienen una vigencia, ¿no? Aunque un museo para mí siempre tiene que basarse en una colección. Si no hay colección, no hay museo, pero bueno, eso es otro tema para los que se dedican al estudio de los museos, que por suerte ya no estoy en eso. No digo por suerte porque lo estudio desde un punto de vista como teórico del patrimonio, ¿no? Pero no la administración de museos, que es muy complicada. Y bueno, ahorita vemos esos horrores, ¿no? De la gran discusión política otra vez en Barcelona, ¿no? De si ponen o no el Hermitage, ¿no? Pues es un negocio, perdón, es una franquicia. O sea, no estamos hablando de arte, estamos hablando del negocio, ¿no? Entonces, eso quiere decir hasta qué punto se ha enrarecido, ¿no? Ese mundo de los museos. Y claro, ese desorden lo puso la vanguardia. Pues bendita vanguardia, ¿no? Bendita vanguardia, porque evidentemente vivimos en tiempos modernos, ¿no? A ver, modernos en sentidos diferentes y que están cambiando además a una velocidad, ¿no? Ya hemos visto ahorita con la pandemia. La gente puede ver los museos desde su casa sentado y si tiene una pantallota grande, mejor que en el museo real, ¿no? Porque se puede acercar a la obra. Ahora, tiene que estar consciente que no está viendo la obra, está viendo una representación de la obra. No está viendo la obra. Caemos en el aura de Benjamin. Caemos en el aura de Benjamin. Exactamente, ¿no? El aura que da la obra, pero no la obra, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, las vanguardias son sanas, aunque han puesto al descubierto sí, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que debemos repensar, ¿no? Desde todo punto de vista. Pues eso sería, y por eso Siqueiros me parece importante, ¿no? Porque era un provocador, ¿no? Inclusive cuando decía que el arte indígena era una porquería y todo, yo creo que era un provocador, ¿no? Pero bueno, lo dijo y lo escribió, ¿no? Para desgracia de Raquel Tibol, que me retiró la palabra para siempre. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con ustedes, y sobre todo ver a Viridiana lo mucho que ha crecido desde que le dirigí su tesis sobre la influencia del fascismo en ese pueblito de Chipilo, donde como en ese mundo chiquito, ¿no? Se refleja todo eso. Está todo eso reflejado, ¿no? Ajá. Pues muchísimas gracias también, Carlos, por las preguntas adecuadas y propias, inteligentes que hiciste, ¿no? El gusto es nuestro, Montserrat. Para ti, Viridiana, como una joven investigadora que precisamente se acerca a un artista aparentemente tan visto, que se ha escrito tantas páginas de críticos e historiadores de arte en todo el siglo pasado, ¿cómo piensas tú precisamente el revisitar su figura más allá o con las polémicas que hay por todas las acciones que tomó y que en cierto modo han enrarecido su obra plástica? Sí, esa pregunta es compleja en muchos sentidos. Pienso que afortunadamente la vasta historiografía que existe, porque hay infinidad de autores, infinidad de análisis de infinidad de su obra, que sí, o sea, realmente no tenemos vacíos historiográficos en muchos sentidos de Siqueiros, principalmente a partir de la década del 30
hasta el Poliforum, siento que es en donde más predomina el desarrollo historiográfico de Siqueiros, con excepción de los estudios del Machete y del Sindicato de Obreros, ¿no? Que es en los 20. Ahí hay vasta historiografía y afortunadamente la mayoría de las tesis, de los artículos y de los libros rescatan su esencia de las múltiples propuestas teóricas plásticas que él desarrolla, tanto a manera escrita como en su puesta en escena, ya directamente en murales, en caballete, etcétera, ¿no? O sea, sí veo que rescatan esa esencia más allá de los escándalos, ¿no? Y bueno, obviamente la historiografía de Siqueiros ha ido evolucionando, ¿no? Porque empezamos con una historiografía muy apegada a la biografía o a insertar a Siqueiros dentro de estilos que pues lo podemos encontrar directamente en estos pioneros estudios de Raquel Tibol, de Irene Herner, ¿no? De Guillermina Guadarrama. Y bueno, ya en los recientes estudios, pues las propuestas estéticas ya van dirigidas hacia qué enfoques conceptuales desarrolla, cómo innova en los materiales, ¿no? Y eso pues lo podemos ver pues con Natalia de la Rosa, Renato González Mello, Mari Carmen Ramírez, Olivier de Broas, que de hecho él dirige este libro de Otras rutas hacia Siqueiros, que ese libro es buenísimo para ver todo, pues todas las sugerencias plásticas que desarrolla. Tú mismo, ¿no? Ya has hecho una incursión con Siqueiros respecto al futurismo italiano, que es muy complicado hacer esa relación, aunque está presente, ¿no? Ahí tú propones, ¿no? Ese desarrollo. Galí propone esa etapa de Barcelona que olvidadísima, empolvadísima, ella desde su experiencia, ¿no? Como catalana y conociendo la vanguardia de Cataluña, pues bueno, ahí hace otra sugerencia, ¿no? Paola Uribe desarrolla este estudio de la teoría de la cinematografía, ¿no? Que bien desarrolla dentro de Retrato de la Burguesía en el Sindicato de los Electricistas. O sea, en ese sentido, pienso que la historiografía de Siqueiros sí se ha desarrollado en buena medida de su propuesta teórico-estética. El problema, pienso, es que sí, genuinamente afirmo que hace más falta estudios de la primera etapa, de toda esa etapa de impresionismo y de los bocetos que realizó como joven artista. Sí pienso genuinamente que hacen más falta estudios ahí en esa parte. No es que no los haya, Fausto Ramírez desarrolla un poco esa primera etapa en este libro de modernismo y modernización en el México, creo que así se llama su libro, de Fausto Ramírez. Bueno, ahí lo desarrolla, ¿no? Pero sí hace falta más estudios de esa primera etapa. Y por otro lado, la Escuela Nacional Preparatoria también necesita de más análisis, de estudiar a esos murales de Siqueiros más allá de generalizarlo con el proyecto de Vasconcelos, que sí, o sea, sí está dentro de esa agenda, pero como comenta Galí, el mismo Vasconcelos y como que le dice muy honestamente, no entiendo tus obras, pero tú píntalas, ¿no? y sí, hace falta estudiarlo más allá del proyecto de Vasconcelos y del indigenismo, porque también se enfrascan. Y bueno, ahí Guillermina Guadarrama hace ese estudio analizando el indigenismo en la Escuela Nacional Preparatoria de Siqueiros, de esos murales de Siqueiros en San Ildefonso, pero hace falta estudiar lo que busca Siqueiros en otros aspectos. Natalia de la Rosa hace ese estudio más que de los murales, o sea, lo que propone, eso bien se podría aplicar a esos murales de la Escuela Nacional Preparatoria. Igual lo que tú comentas, ¿no? Sobre qué deudas al futurismo italiano podríamos encontrar en esos murales. Yo, por ejemplo, hice el análisis desde el primitivismo estético y ahí tuve que desarrollar el primitivismo hacia Cézanne, el primitivismo hacia los italianos del Renacimiento, pero el primitivismo también hacia esa relación del pasado mexicano en un entorno universalista. Hace falta estudios sobre la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, por otro lado, y a lo mejor voy a sonar un poquito escandalosa en ese sentido, sí pienso que hacen falta historiadores del arte en la divulgación
de arte, y no me refiero a artículos académicos, me refiero a artículos de prensa, revistas divulgativas. No afirmo que no hay historiadores del arte en prensa. Montserrat Galí es un ejemplo. Ella tiene su columna en La Jornada de Oriente, ¿no? Pero, y bueno, también Apócrifa Magazine, Código, otras revistas sí tienen historiadores del arte dentro de sus mesas, pero también hay mucha divulgación en prensa que se enfoca en las biografías morbosas de los artistas que pues supeditan las propuestas y las exploraciones estéticas, ¿no? Y digo, Siqueiros es un caso, pero bueno, últimamente Van Gogh ha recibido muchos comentarios capacitistas por parte de gente que no está desarrollada o formada dentro del análisis artístico, y siempre atribuyendo su obra a su enfermedad, o en el caso de Frida Kahlo, condenándola porque Diego Rivera le terminaba sus obras y que ella no sabía dibujar, y equiparándola con artistas como Navioli o como María Izquierdo, que tenían otras búsquedas estéticas totalmente diferentes. Y esas propuestas nacen de gente que no está especializada. O sea, disculpen que lo diga de esa manera, las cosas como son, pero eso es lo que sucede. Hace falta que los historiadores del arte refutemos respecto a esas aseveraciones. Y bueno, aunque el mismo Siqueiros asimismo se formó como una persona polémica, porque basta con recorrer el ICA, la plataforma del ICA, para ver todos los artículos de prensa en donde generaba escándalos Siqueiros. Sí hace falta esas refutaciones, esa participación del historiador del arte en prensa y respecto a estos datos biográficos. Ha sido un gran placer escucharlas, aprender de ustedes y quedarnos seguramente con esta apuesta que nos dejas, Viridiana, de seguir estudiando estos años mozos de Siqueiros. Creo que también falta hablar un poco de su etapa simbolista antes de irse a Europa y luego todo lo que ya en Europa han abarcado tanto Montserrat como Natalia de la Rosa. Y esto último que nos mencionas, ¿no? Poder hacer el arte cercano al público en general, ¿no? Que es parte también de nuestras misiones desde el Museo de Arte Moderno. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos a nuestras participantes sus opiniones y a nuestro público el que nos haya acompañado. Les recordamos que continúan nuestros conversatorios. El próximo será relativo a Diego Rivera y su viaje también a Europa y su posterior regreso a México para pintar uno de los primeros murales del México moderno, La Creación. Y los invitamos a continuar siguiendo nuestras redes sociales. Estén muy atentos a todo lo que publicaremos. Y desde el Museo del Arte Moderno les agradecemos y los invitamos a seguir cuidándose. Hasta pronto. Buenas noches. Gobierno de México.